Todos en algún momento nos hemos beneficiado de los avances científicos, y es una conclusión común y generalizada de que ésta ha sacado a la humanidad del agujero profundo y oscuro de la ignorancia. ¿Pero acaso la ciencia es tan buena como nosotros creemos? O una pregunta más específica, ¿acaso las manos de la ciencia están tan limpias como nosotros creemos? Pues para la primera pregunta la respuesta es un tanto relativa, ya que así como la ciencia ha sido utilizada para crear, ha sido también utilizada para destruir. De igual forma, así como ha sido utilizada para la belleza del saber, también ha sido usada para darle forma a verdaderos horrores. De aquí ya podemos intuir la respuesta a la segunda pregunta. Las manos de la ciencia han sido manchadas no por sí mismas, sino por sus propios colaboradores, que sacrificando la sangre de inocentes y otras veces la propia, han llevado a ensuciar el nombre y la cara de la ciencia, y llevado a sus autores al punto de la locura de traer el infierno a su propia tierra. Y uno de esos autores es Robert Oppenheimer, que con toda la razón y con un tono melancólico y de propia decepción hacia sí mismo, luego de ver su propia creación, se llegó a dedicar la frase: "Ahora me he convertido en la muerte, soy el destructor de mundos". Pero, ¿qué fue eso tan terrible que lo llevó a llamarse a sí mismo como el destructor de mundos? ¿Y qué tan lejos puede llegar la ciencia? Bueno, si quieres conocer más sobre su historia o simplemente tienes curiosidad, entonces quédate, que hoy vamos a hablar de la ciencia y el infierno que ésta es capaz de desatar. Decir que la ciencia es malvada sería un error en su fundamento, ya que ésta por sí sola no muestra un peligro para nadie. De igual forma, y viendo su otra cara, también sería un error llamarla buena, ya que por sí sola, sin un ente que la maneje o la manipule, no ofrece ningún resultado que nos beneficie. Entonces, si la ciencia no es mala y tampoco es buena, entonces ¿cuál es la naturaleza de la ciencia? Bueno, una forma más apropiada para ver a la ciencia sería percibirla como una herramienta al servicio de la humanidad. Verán, una imagen errónea y equivocada que tenemos la mayoría de las personas de la ciencia es que no es nada más y nada menos que este conjunto de conocimientos que se han alcanzado por medio de un riguroso estudio. El problema con esta imagen de la ciencia es que ignora y deja a un lado sus efectos prácticos y fuera de lo que se podría llamar el intelecto, es decir, sus efectos en el mundo real, fuera de la mente humana. Por ejemplo, el dispositivo que estás utilizando para ver o escuchar este video no surgió mágicamente en el momento en el que una persona supo cómo poder reproducir un elemento audiovisual por medio de una computadora. Puede que la mente haya formulado la idea de un celular, pero sin un par de manos que hayan llevado la idea a la realidad, este se hubiera quedado únicamente como eso, una idea. Y este es el punto que libra de reconocimiento y culpabilidad a la ciencia, ya que sin un par de manos que lleven el conocimiento a efectos prácticos, esta se quedaría enjaulada en el intelecto. Pero se podría argumentar de que existen ideas buenas, así como existen ideas malas, y bajo esta premisa la ciencia sí que podría ser juzgada como buena o mala. Esta premisa, a pesar de verlo desde una nueva perspectiva, cae en el mismo error, y es que como toda herramienta, esta por su naturaleza no es buena ni mala. Sus efectos pueden que sean positivos o negativos, pero no a la herramienta por sí sola. Por ejemplo, si yo tomo un martillo y lo utilizo para construir una casa, su efecto es positivo, pero no convierte el martillo en algo bueno. De igual forma, si yo utilizo el martillo para golpear en la cabeza a alguien, este no convierte el martillo en algo malo, sino que sus efectos y las manos que lo manejaron fueron negativos. Con la ciencia es lo mismo, la ciencia se puede librar de todo reconocimiento así como de toda culpabilidad, ya que somos aquellos que la manejamos los responsables de sus efectos, y a quienes se nos debería de poner en tela de juicio, no a la ciencia. Pero entonces, ¿qué es lo peor que se puede hacer con la ciencia? ¿O qué tan lejos la podemos llevar? Si el nombre de esta persona no te parece familiar o no resalta ningún recuerdo, pues no te preocupes, que es una de las personas ocultas detrás de la creación de la bomba nuclear por parte del ejército de los Estados Unidos. Pero será mejor empezar por el principio. La parte interesante de su vida empieza desde su niñez al mostrar un gran interés por las ciencias. Cuando creció, entró en la Universidad Harvard, donde desarrolló un especial gusto por la física. Sin embargo, en ese tiempo en Estados Unidos los centros de estudios de física eran casi inexistentes, por lo que Oppenheimer se mudó a Europa, donde se dio cuenta que su fuerte no era la física experimental, sino la teórica. A pesar de esto, Oppenheimer logró un doctorado a los 22 años. Con el tiempo, publicó varios informes llamando la atención de la comunidad científica. Su vida iba hacia arriba, haciendo que él decidiera volver a los Estados Unidos. Y luego llegó 1939, y con este año el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
En ese entonces ya se sabía el poder del átomo y de su fisión, por lo que se creó en Estados Unidos el Proyecto Manhattan, nombre en clave para la investigación y creación del arma más destructiva que el ser humano había podido imaginar hasta ese entonces. En este proyecto se juntaron a varias eminencias de la ciencia, física, química, ciencias informáticas, todo aquel que pudiera ayudar o aportar algo fue incluido, y la persona supervisando la investigación fue precisamente Robert Oppenheimer. Con entusiasmo, él aceptó viéndolo como una gran aventura que le permitiría crear un avance científico que podría hacer avanzar a toda la humanidad. En este punto de la historia ya se sabía en teoría lo que sucedía cuando un átomo se separaba, y la gran liberación de energía que esto produciría. Los grandes intelectos de este proyecto tenían una buena idea de lo que esto supondría. Cada persona trabajó duro y casi sin descanso buscando cualquier opción que les permitiera terminar con la guerra lo antes posible, y después de varios años de trabajo con sus subidas y altibajos, llegaron a 1945. Después de un poco más de media década de trabajo, finalmente vieron sus frutos, ya que por fin, por medio de sus ideas, intelectos y trabajo, habían creado teóricamente un arma capaz de cambiar la guerra para siempre. En un pueblo de Nuevo México, todos los científicos y militares que habían puesto su grano de arena en el proyecto se habían juntado para poder ver la primera prueba de esta arma. Y en primera fila estaba Oppenheimer junto a sus compañeros. Y el conteo empezó. 15, 14, 13... Todos estaban expectantes, en especial Oppenheimer. Por fin vería el resultado del proyecto que había supervisado, la culminación de su trabajo. El hijo de su amor por la ciencia por fin vería la luz del mundo. 5, 4, 3, 2, 1 y lo lograron. Lograron por fin ver el nacimiento de la bomba nuclear. Entre sonrisas y gritos de emoción, los científicos y soldados celebraban su logro, a excepción de Oppenheimer. Él miraba con una cara incrédula lo que había hecho. Mientras veía esa montaña de fuego nuclear, Oppenheimer se detuvo por un momento a reflexionar en lo que sus manos le había dado forma. En ese momento se dio cuenta de su creación, casi como si de una visión se tratara. Supo que había condenado a la humanidad a temer a un arma que haría temblar al mundo entero, hasta nuestro presente. Poco tiempo después en una entrevista, llegó a confesar que al poco tiempo de la prueba, se le vino a la mente un viejo proverbio hinduista con el que se identificó. Me he convertido en la muerte, soy el destructor de mundos. Como dijimos en el principio, la ciencia por sí sola no es mala, pero esto no significa que ésta sea buena. Dependerá de las manos de quien esté, sus resultados se van a reflejar y como toda herramienta o como todo martillo, la ciencia puede ser utilizada para hacer el bien, así como puede ser manipulada para crear verdaderos horrores o traer el propio infierno a las puertas de nuestro hogar. Pues en última instancia, así como nosotros somos los que tienen en sus manos las correas manejándola y direccionándola de acuerdo con nuestros deseos e intereses, también somos los que tienen su soga en el cuello, que fácilmente nos podemos convertir en sus víctimas. Controlar y manejar a la ciencia se debe hacer con una responsabilidad, ya que en caso contrario, a pesar de ser los autores y dueños de esta, fácilmente podemos hacer que los que terminen siendo sentenciados y condenados seamos nosotros. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu takes on his multi-armed form and says, now I am become death.